Bueno, la palabra ética viene del concepto griego ethos, la cual le da el significado de carácter o cultura. Esto viene porque los griegos tuvieron la necesidad de definir qué estaba bien o qué estaba mal, sin embargo lo tomaron desde el punto de vista de su sociedad. Cuando se encontraron con otras culturas, con otras religiones, por ejemplo, que chocaban con el concepto que habían construido de bien o mal, tuvieron que ser más abiertos y crear otro concepto que era moralis. Moralis sería la palabra que daría a futuro el concepto de moral. Esto ya que moralis se le dio la categoría o el significado de cómo debe comportarse. A diferencia de ethos, moralis lo que dicta es un pensamiento más abierto porque tiene en cuenta lo que hay en la sociedad, lo que hay en esa cultura, lo que hay o rige en esas reglas que se establecen en una sociedad. Por ejemplo, hay veces que éticamente y profesionalmente estamos abiertos a aceptar algunas cosas, mientras que moralmente no, o al contrario. Por ejemplo, cuando fue la cuestión de la eutanasia, hubo un debate muy grande con eso, porque no estaba muy aceptado éticamente hablando, pero moralmente hablando era valorado, ya que se evitaba el sufrimiento de un paciente que podría ser terminal o tenía demasiado sufrimiento. Obviamente eso terminó siéndose un concepto que se volvía solo y netamente para los pacientes que tienen demasiado sufrimiento. Eh, a partir de eso podemos ver que la palabra ética y la moral están en el libro cuando Robinson, personaje principal, que sobreviviente a un naufragio, se encuentra con una persona, después de bastante tiempo, conviviendo solo, se encuentra con una persona que se llama Viernes, bueno, que él nombra Viernes, ya que ni siquiera sabe si su lenguaje, no sabe si esta puede ser un peligro para su vida o para su método de alimentación o de vivir. Entonces, él no sabe cómo comportarse y cuestiona qué está bien, qué es moralmente aceptado, ya que moralmente aceptado para él podría ser acabar con su vida porque estaría prevaleciendo la de él. Sin embargo, éticamente hablando, porque la ética conforma un concepto universal de la humanidad, de lo que está bien o mal, entonces sería contraproducente. Entonces, el debate que se genera en su cabeza es, puedo hacer esto, pero no estaría bien según esto, o según lo que nosotros los humanos concebimos como bueno o malo, y moralmente defendería sus ideas sobre agredir o tomar alguna actitud más defensiva o amistosa, en el caso, hacia Viernes, ya que no conoce su cultura, no conoce si puede ser un peligro, ya que, como definimos, hay culturas que pueden considerar. En el capítulo 7 de Ética para Amador, Sabater se centra en la empatía y la importancia de ponerse en el lugar de los demás para actuar de manera ética. Esta idea se conecta directamente con el concepto de responsabilidad social, que implica considerar y actuar en beneficio del bienestar de la sociedad en su conjunto, más allá de los intereses personales o inmediatos. La responsabilidad social requiere que las personas y organizaciones reconozcan su impacto en los demás y tomen buenas decisiones que favorezcan el bien común. Esto es similar a lo que Sabater propone en el capítulo, comprender y valorar las perspectivas de los demás para garantizar una convivencia justa y solidaria. En cuanto a la ética profesional, se refiere a los principios y normas que guían el comportamiento de los individuos en el ejercicio de su profesión, asegurando que sus acciones sean justas, responsables y respetuosas hacia los demás. Este concepto tiene un vínculo estrecho con el capítulo 7 de Ética para Amador. En la ética profesional, como en la empatía de Sabater, se espera que los profesionales consideren cómo sus decisiones y acciones afectan a otros, ya sean clientes, colegas o a la sociedad en general. En resumen, la ética profesional es una aplicación de la empatía para el ámbito laboral, donde los profesionales no solo deben cumplir con las normas técnicas de su campo, sino también actuar de manera que respeten y promuevan el bienestar de los demás, considerando las consecuencias de sus propias acciones y cómo afectan a los demás. Código. ¿Qué es un código? Son los tipos de reglas que debemos seguir
para mantenernos en una sociedad. El ejemplo que vemos en el libro es cuando el protagonista se implanta un propio código de cómo debe interactuar con su amigo Viernes. Para nosotros los ingenieros es de suma importancia el código, debido a que es lo que nos rige en nuestra sociedad y en nuestro trabajo. Ética de los ingenieros. Dilema. A veces se debe tomar una elección donde ambas consecuencias son negativas. En relación con el capítulo, el protagonista debe elegir si ser amigo o no de Viernes. Ambas tendrían una repercusión negativa. En relación con nosotros los ingenieros, muchas veces debemos tomar una decisión que ninguna sea favorable para ninguno, pero se debe analizar cuál es la que ayuda más a la sociedad y cuál es la que se ve menos afectada de una manera negativa, a pesar de que ambas tengan una repercusión negativa. Cabe aclarar que entre la ética y el código existe una gran diferencia, porque el código es todo aquello que nos implanta la sociedad y la ética es todo aquello que nosotros tomamos de esta sociedad y que a partir de nuestro punto de vista y de nuestra crianza se ha impartido como bueno o malo. En el capítulo 7 de Ética para Amador, en el subtema del deber, se refiere a las obligaciones y responsabilidades morales que tienen los ingenieros, no solamente con la sociedad, clientes, profesión y medio ambiente. Recordemos que los deberes están codificados en los códigos de ética profesional. ¿Cuál es la relación o el ejemplo en el capítulo? Recordemos que Robinson siente el deber de ayudar a Viernes a pesar de sus diferencias. Y la implicación para un ingeniero tiene el deber de cumplir con los estándares de calidad y seguridad para sus proyectos, ya que, ejemplo, a la hora de un ingeniero que tiene que diseñar y construir estructuras y sistemas deben ser seguros para el uso público. En el subtema de derecho, imaginemos construir una casa, no podemos colocar ladrillos donde sea, hay reglas que se deben seguir, una altura máxima, un tipo de material, unas cargas, unos parámetros. Ejemplo, como las leyes de tránsito que nos dice qué se puede hacer y qué no. En ingeniería estas reglas se denominan leyes y regulaciones. Bueno, un manual de instrucciones para ingenieros obviamente deben seguir una serie de instrucciones y leyes para construir un sistema o muy bien sea una estructura de forma segura y correcta. El ejemplo en el capítulo que nos cuentan, ¿sí?, para ética para Amador, tanto Robinson como Viernes tienen derecho a ser tratados con respeto, y la implicación que tiene el ingeniero es: un ingeniero debe respetar los derechos humanos y laborales en el desarrollo de sus proyectos. Vamos a hablar sobre el capítulo 7 del tema de la reflexión. En este tema, si lo relacionamos con el capítulo, podemos ver cómo la acción de pensar determina sobre algo. Ya bien, si lo hablamos un poco más estructurado en torno a un ejemplo del capítulo, podemos ver cómo Robinson reflexiona sobre su situación y sobre cómo debe comportarse. Eso ya bien, si lo ponemos si lo implicamos en la ingeniería, eso ya se pone un poco más estructurado, porque vemos cómo un ingeniero debe reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones antes y después de tomarlas. Pero también hay un dilema, que básicamente también es el dilema sobre el capítulo o la situación, es de cómo debe elegir entre dos opciones. Ya sin embargo, ambas opciones traen una consecuencia negativa. Ahora bien, sobre un ejemplo en torno al capítulo, podemos ver cómo Robinson debe decidir si tratar a un amigo bien o mal, como quien dice, tratarlo como amigo o tratarlo como enemigo. Volvemos a un ejemplo muy casual en la ingeniería. Esto se ve reflejado cómo un ingeniero puede enfrentar dilemas éticos, como elegir entre la rentabilidad que le da hacer un proyecto o su impacto ambiental. Gracias.